Bueno, muy buenos días a todos. Es realmente un placer estar por primera vez en San José de Costa Rica, este hermoso país. Quiero agradecerle muy especialmente a la doctora Vilma Sánchez por la oportunidad que me brinda de dirigirme a todos ustedes y naturalmente saludar también al profesor Rafael Illescas, que es expresidente de la UNCITRAL, y a todos los distinguidos profesores que vienen de distintas partes del mundo a acompañarnos en esta importante sesión. Y he escogido para el día de hoy hablarles un poco de la armonización del derecho internacional en materia de comercio y contarles un poco cuál ha sido la experiencia de esta importantísima comisión, los antecedentes, cuándo fue creada, cuáles son sus características específicas y, consecuentemente, qué instrumentos utiliza, así como algunos de los logros más importantes que ha tenido la comisión en sus ya 50 años de vigencia que se cumplen este año, porque la comisión fue creada en 1966. Hablemos un poco inicialmente de los antecedentes de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Y creo que lo primero que hay que decir es que la UNCITRAL es un órgano que sucede a otra serie de organizaciones internacionales que ya venían trabajando en el tema. La Conferencia de La Haya en materia de derecho internacional privado data del siglo XIX. En realidad su primera sesión se cumplió en 1893. Lo que se pretendía, y se sigue pretendiendo desde luego porque la comisión sigue existiendo, era una unificación progresiva de las normas de derecho internacional privado. Recordemos que la utopía de los comparatistas decimonónicos y de comienzos del siglo XX apuntaba hacia una unificación universal del derecho. Ese era como el objetivo fundamental, una especie de esperanto en materia jurídica en el que todos termináramos hablando el mismo lenguaje y tuviéramos un entendimiento recíproco. Naturalmente las circunstancias políticas, los acuerdos de integración que se han cumplido en distintas partes del mundo, pues condujeron a un concepto muy distinto, y es que más conviene la armonización que la unificación de las normas, más conviene tener un entendimiento recíproco más que una unidad. La diversidad, desde luego, se respeta, tiene una importancia muy significativa. La pluralidad de culturas, de enfoques jurídicos, de aproximaciones, pues naturalmente tiene un valor muy significativo. El estatuto de la conferencia es de 1955 y a la comisión, a esta conferencia pertenecen 66 estados. Lo que es interesante es que a pesar de que la Conferencia de La Haya data del siglo XIX, hoy realmente acude a la UNCITRAL en demanda de aprobación o de homologación de sus textos. Por ejemplo, en la sesión que se cumplió en julio del año pasado en Viena, que fue la 48ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Conferencia de La Haya presentó a consideración de la Comisión un proyecto de principios de derecho internacional privado con el propósito de que la UNCITRAL avalara ese proyecto, lo cual muestra la gran importancia que tiene la Comisión de la ONU frente a otras organizaciones. También tenemos UNIDROIT, que fue creada en 1926 con el propósito de servir como órgano auxiliar de la Liga de las Naciones para la unificación del derecho privado. Se suspendió su trabajo por un tiempo y fue restablecido en 1940. En los años 60, esta organización de UNIDROIT, que sigue funcionando y tiene su sede en Roma, intentó la armonización del derecho de venta de mercaderías. La verdad, esos esfuerzos anteriores a la creación de UNCITRAL, por lo menos creo yo que la doctrina lo reconoce actualmente, no tuvieron el impacto que se esperaba, no lograron realmente la armonización, en buena parte por una circunstancia que ha sido resaltada por el doctor Renaud Soriel, actual secretario de la UNCITRAL, y es la aproximación europea occidental de las orientaciones iniciales. No existía realmente un consenso sobre el particular con los distintos países, particularmente países emergentes, países en vías de desarrollo. Se criticó un poco el hecho de que los textos solamente reflejaban una orientación europea y consecuentemente faltaba allí un enfoque más universal sobre ese particular. Sin embargo, más adelante se empezó a pensar que de pronto existían condiciones propicias para impulsar un organismo que perteneciera a la ONU. Y aquí hay una circunstancia histórica que es bien curiosa. Ya la ONU tenía un organismo de comercio y de desarrollo que se llama la UNCTAD, la United Nations Commission for Trade and Development, y
Por eso la UNCITRAL apareció como un órgano yuxtapuesto en alguna medida y que en lugar de depender de la UNCTAD fue directamente a la Asamblea General, fue un desarrollo directo en la Asamblea. A comienzos de los años 60 se sintió mucho más profundamente el interés de abogados y profesores del derecho para que se lograra realmente una armonización de las disposiciones de derecho internacional en materia de comercio, en materia de derecho privado. El auge del comercio internacional, sumado a el interés de países de Europa del Este particularmente en avanzar en esta clase de materias, hizo que Hungría en particular fuera quien hiciera la propuesta a consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como decía antes, la coyuntura política y la evolución del comercio en ese momento dan lugar a un escenario muy propicio para la creación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta comisión finalmente fue creada por medio de una resolución de la Asamblea General de la ONU del 17 de diciembre de 1966, decía anteriormente que cumple 50 años en este año 2016. Se estableció como un órgano que es subordinado directamente de la Asamblea General y de hecho el informe que se presenta todos los años de la actividad de la Comisión se hace ante la Asamblea General, no ante ningún órgano subordinado de la Asamblea, de manera que tiene la mayor visibilidad política para coordinar las distintas actividades que se cumplen en materia de derecho mercantil en el mundo. Ahora bien, hablemos un poco de la estructura de la CENUDMI, cómo funciona la CENUDMI, cuál es el mandato específico que tiene de acuerdo con sus reglamentos y estatutos internos. Y habría que decir que tenemos esencialmente 3 niveles orgánicos en esta comisión. El primero, naturalmente, es la comisión propiamente dicha. Para quienes no han tenido una aproximación inicial a la CENUDMI, hay que decir que la comisión es una especie de congreso, es una especie de gran foro legislativo, pero es un congreso o una asamblea legislativa de naturaleza internacional en que tienen asiento, en primer lugar, los Estados miembros de la comisión, que son elegidos cada 3 años, y luego los países observadores, que son también miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y las otras organizaciones internacionales que hacen presencia ante la CENUDMI, como son, por ejemplo, ya dijimos, la Conferencia de la Haya, por ejemplo, el American Bar Association, el New York Bar Association, el Banco Mundial, a veces el Fondo Monetario Internacional, en fin, hay organismos de distinta naturaleza, la UNIDROIT también, que hacen presencia también en las sesiones de la comisión. La comisión tiene una sesión anual que dura entre 2 y 3 semanas, en la cual se analizan las distintas conclusiones de los grupos de trabajo, que es el segundo nivel al que me voy a referir. Estos grupos intergubernamentales de trabajo, en este momento hay 6 grupos de trabajo, se ocupan específicamente en las materias que la comisión les ha asignado con el propósito de que desarrollen instrumentos legislativos y otros mecanismos para la armonización y modernización del derecho mercantil internacional. Estos grupos intergubernamentales de trabajo se reúnen aproximadamente 2 veces al año con un sistema alternativo. Algunas veces se reúnen en Nueva York, otras veces se reúnen en Viena, de manera que hay un cierto equilibrio allí. De hecho, hay unos estudios muy interesantes sobre la forma en que se alinean las decisiones dependiendo del lugar geográfico donde se llevan a cabo las reuniones de los grupos de trabajo, porque naturalmente hay una propensión mayor, por ejemplo, de los estados europeos a asistir a las reuniones de Viena y hay una propensión mayor de los estados distintos de los europeos a participar en las sesiones que se cumplen en Nueva York. Pero al margen de esta circunstancia un poco anecdótica, lo cierto es que en estos grupos intergubernamentales de trabajo es donde realmente se cumple el trabajo académico de la comisión, porque realmente son estos grupos los que están integrados normalmente por expertos en distintas disciplinas del derecho mercantil que contribuyen en las discusiones sobre textos que terminan siendo finalmente presentados a consideración de la comisión para su aprobación. Y el tercer nivel, no menos importante, diría casi que el más importante, es la Secretaría de la Comisión. La Secretaría tiene una labor fundamental
porque obviamente coordina el trabajo que se efectúa tanto en la comisión como en los grupos de trabajo. Ustedes saben que quien redacta finalmente los textos pues tiene eventualmente una gran oportunidad de participar en el proceso legislativo, y realmente dentro de la comisión son los funcionarios técnicos que trabajan en la comisión quienes hacen las actas, quienes desarrollan los textos finales, quienes redactan finalmente los instrumentos legislativos que se aprueban y que se someten a consideración tanto de los grupos de trabajo como de la comisión. Es un grupo reducido de personas muy calificadas al mando de un secretario que son, insisto, funcionarios de carácter técnico que apoyan la labor que se realiza en los dos anteriores niveles de trabajo. Ahora, sobre la estructura de la comisión. La comisión ha ido creciendo desde el momento en que se creó en 1966. Inicialmente eran muy pocos los países que formaban parte de la comisión, pero se sintió muy pronto la necesidad de ir incrementando su número para dar una mayor participación a otros estados que, por razón del reducido número de escaños, se quedaban por fuera. Hoy la comisión tiene 60 integrantes, y esos 60 integrantes están distribuidos entre 5 bloques regionales que corresponden naturalmente a regiones geográficas del mundo. Es muy interesante tener en cuenta que los países miembros de la ONU, que no son miembros de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, también tienen la posibilidad de participar en las deliberaciones de la Comisión y de los grupos como observadores, pero en realidad su protagonismo es indudablemente menor que el que tienen aquellos países que realmente se hacen elegir por parte de la Asamblea General para formar parte de la Comisión. El primer bloque, naturalmente, son los países africanos. Hay 14 países africanos en la comisión. El segundo tiene 14 estados asiáticos. El tercero tiene 8 estados de Europa Oriental. El cuarto, que es el que se conoce como GRULAC, al que pertenecemos los países latinoamericanos y del Caribe, tiene 10 representantes, a pesar de que hay más o menos 33 tal vez países en toda la región latinoamericana y del Caribe, pero de esos 33 países se postula un número definido, en este caso 10, y esos finalmente son aceptados por la Asamblea para formar parte de la comisión. Y finalmente este último grupo que aparece allí un poco mimetizado, pero que no deja de tener una inmensa importancia, y es, entre otras cosas, porque tiene una característica curiosa, y es que es el único bloque, creo yo, que no tiene una zona geográfica específica, porque a él pertenecen los países de Europa continental, el Reino Unido de Irlanda del Norte y Gran Bretaña, los Estados Unidos y Canadá. Y comprenderán ustedes pues que este bloque tiene una incidencia muy grande en la comisión. Yo diría, sin incurrir en algún comentario que no sea políticamente correcto, a veces demasiada influencia en las deliberaciones de la comisión. Y la razón es que en realidad tienen personas muy calificadas. Hay países que mantienen delegaciones permanentes tanto en la comisión como en los grupos de trabajo, que son verdaderos expertos en los temas y normalmente defienden vehementemente la tradición jurídica que representan y procuran que esa tradición en alguna medida tenga una incidencia significativa en los procesos de armonización que ocurren en el mundo. Hay algo que se ha mencionado y que yo creo que puede decirse sin ningún temor, y es que realmente este quinto bloque, que tiene tanta incidencia, no necesita tanto los instrumentos, porque cuenta con legislaciones mercantiles modernas y más bien pretende que esas legislaciones modernas puedan influenciar lo que ocurre en otras partes del mundo. Los países en vías de desarrollo realmente tienen un menor protagonismo, pero ya vamos a ver cómo América Latina ha comenzado a tener importancia también en esta comisión, particularmente en uno de los grupos de trabajo. Aquí están los 6 grupos de trabajo. Estas son las, diríamos, comisiones técnicas o subcomisiones técnicas que dependen del gran foro de la UNCITRAL. Y en estas comisiones técnicas se debaten los temas específicos que están en la agenda contemporánea en el régimen mercantil.
los grupos van cambiando de tema dependiendo del trabajo que han elaborado. Quiero explicar este tema en un poco más de detalle. Por ejemplo, el grupo de trabajo número 3, aquí hay circunstancias también geopolíticas que vale la pena mencionar. Como es una asamblea legislativa, lo que pasa es que es una asamblea legislativa internacional, pues obviamente también allí hay tensiones de carácter político. El grupo de trabajo número 3 venía trabajando intensamente en un proyecto propiciado por los Estados Unidos y algunos países en vías de desarrollo tendente a la solución de controversias en línea, lo que se llama ODR o Online Dispute Resolution, que son sistemas de arbitraje, por ejemplo, que pueden cumplirse muy rápidamente. Por ejemplo, eBay en el sistema norteamericano o todos estos regímenes tienen mecanismos de resolución de conflictos en donde se limitan los daños, por ejemplo, los perjuicios a ciertas cuantías, donde el trámite es muy rápido, donde hay una especie de adhesión del consumidor o del comprador a un sistema que está previamente establecido, y el bloque de los países europeos se opuso vigorosamente a que este sistema pudiera progresar. Hubo durante la comisión del año pasado, en julio, tal vez el tema más álgido, el tema que generó o suscitó mayores tensiones fue el trabajo de este grupo número 3, porque las reglas de derecho de protección del consumidor existentes en la Unión Europea y que han logrado armonizarse, entiendo yo, a partir de directivas y otros instrumentos comunitarios, se oponen en gran medida a un sistema como el que proponía la delegación de los Estados Unidos. De manera que la única transacción posible que pudo lograrse en el curso de la Asamblea, después de hacer muchos recesos, muchas pausas que allá no se llaman para café, es anatema decir pausa para café, son pausas para trabajo y conciliación, y en estas pausas para trabajo y conciliación se llegó a una transacción que consistió básicamente en cerrar el grupo de trabajo, es decir, no continuar trabajando en la resolución en línea de disputas, simplemente hacer unas notas, unos comentarios de carácter general y solamente respecto de aquellos puntos en los que existió un consenso definitivo entre las distintas delegaciones, que fueron muy pocos los puntos donde realmente hubo consenso. Y ahí muere el grupo de trabajo, ahí termina el trabajo de la comisión de este grupo número 3, y la comisión tiene en la próxima reunión plenaria que se celebrará en junio en Nueva York, siguiendo este sistema alternativo regional al que me refería anteriormente, habrá de ocuparse específicamente en los asuntos que deberán ponerse a consideración del grupo de trabajo número 3, que ya no serán relacionados con Online Dispute Resolution, porque se decidió en la comisión que ese grupo solamente deliberaría 2 veces más. Es decir, se le dio una partida de defunción con fecha fija y se estableció que en ese tema no se había logrado un consenso que permitiera la armonización de la legislación mercantil sobre la materia. Doy este ejemplo que me parece paradigmático para mostrar cómo los grupos son dinámicos, van cambiando los temas. Hace unos 3 años se presentó una discusión en la comisión en Nueva York para ver qué asuntos habrían de asignársele al grupo de trabajo número 1, porque había quien quería o prefería que ese grupo se destinara a revisar la Convención de Viena y mirar el tema de derecho de la compraventa internacional de mercaderías, y otro grupo quería trabajar por primera vez en las pequeñas y medianas empresas, que fue lo que finalmente se decidió y permitió que la delegación colombiana propusiera una ley modelo en materia de sociedades. Muy bien, pues tenemos pequeñas y medianas empresas ahora en el grupo 1, arbitraje comercial internacional en el 2, a término definido, solución de controversias en línea, de acuerdo con lo que acabo de explicarles. 4, comercio electrónico, importantísimo grupo de trabajo que ha ido mutando de actividades, se ha ido revisando los distintos textos que ha producido desde tal vez la década de los 70 u 80. Insolvencia transfronteriza, que sigue siendo un tema crítico y en el cual se han logrado avances muy significativos, particularmente porque el derecho norteamericano, que tiene una gran influencia en los temas
concursales, adoptó hace un par de años como capítulo 15 la ley modelo de la UNCITRAL en materia de insolvencia transfronteriza. Es decir, la incorporó en el Código Federal de Bancarrotas de los Estados Unidos, donde están los famosos capítulos 7 y 11, agregó el capítulo 15 que alude específicamente al tema de la insolvencia transfronteriza. Ese es un tema de una importancia crucial, porque en épocas de crisis financiera naturalmente es indispensable la coordinación que se da entre los distintos representantes de los procesos de bancarrota o de insolvencia, que permiten naturalmente las medidas de protección sobre activos que existen en distintas jurisdicciones y naturalmente un sistema de graduación y calificación de créditos que respete las prelaciones que existen a la luz y al amparo de los distintos ordenamientos. Y finalmente, el grupo sexto de garantías reales, que tiene también una gran importancia. Muy bien, aquí está un poquito más detallado el trabajo, lo vamos a mencionar aquí muy rápidamente. En el de pequeñas y medianas empresas, pues obviamente se trata de reducir costos de transacción, reducir los obstáculos jurídicos para las microempresas, para las pequeñas y medianas empresas, mediante una serie de instrumentos jurídicos que van desde sistemas simplificados de constitución, obviamente electrónica, sistemas de registro mercantil también de bajo costo, mecanismos de acceso al crédito, pagos móviles, entre otros asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de pequeñas y medianas empresas. Arbitraje y conciliación, en este momento se está trabajando en un asunto bien interesante, que es cómo hacer efectivas las transacciones que se cumplen en conciliaciones comerciales internacionales, porque obviamente existen reglamentos que permiten darle el efecto ejecutivo que deben tener estas transacciones, pero muchas veces es difícil que una vez que se logra esa transacción en una conciliación internacional, el acuerdo logrado pueda hacerse efectivo. El problema que los anglosajones llaman enforcement, que es la forma en que una determinación judicial puede eventualmente hacerse cumplir mediante, por ejemplo, el embargo de las propiedades del deudor, su ejecución, su distribución entre los distintos demandantes, por ejemplo, o de las personas que han realizado la transacción. Solución de controversias en línea, ya lo mencionamos. Comercio electrónico, también en este momento se están analizando varios asuntos, ustedes son los verdaderos expertos en este tema, pero hay temas de documentos electrónicos transferibles. Hubo una gran discusión en la comisión de julio del año pasado sobre el tema de la gestión de identidad a partir de una propuesta de la delegación de Bélgica, comercio electrónico, entre otras razones específicas. Insolvencia transfronteriza, ya mencionamos reconocimiento, medidas otorgables y cooperación en procedimientos, y la revisión de la ley modelo también es otro asunto que se está pensando mirar en este grupo de trabajo número 5, y finalmente el grupo sexto en materia de garantías reales, que incluye naturalmente una propuesta que existe para crear una ley modelo eventualmente en materia de garantías mobiliarias que podría complementar la guía legislativa que ya ha creado la Comisión y que ha sido muy útil en el desarrollo de importantes legislaciones en varias partes del mundo. ¿Qué se busca en la UNCITRAL? Esencialmente que se creen estándares legales. Esos estándares legales reconocen o pretenden lograr el estado del arte sobre las distintas materias del derecho mercantil. La verdad, los instrumentos de la UNCITRAL, como se ha señalado en varios estudios, realmente tienen una vida muy difícil, porque mientras están en el recinto legislativo de la Comisión, pues parecen muy útiles, muy prácticos, pero es muy difícil convencer a los estados para que adopten las distintas medidas legislativas. Es muy difícil realmente lograr la armonización. Tal vez el mayor éxito que ha tenido la Comisión lo ha logrado a través de convenciones internacionales, como ocurrió con la Convención de Viena en materia de compraventa internacional de mercancías, que ya ha sido suscrita y ratificada por 83 estados del mundo, lo cual pues, es un éxito colosal en materia de armonización. Pero las leyes modelo, las guías legislativas, las notas,
Es muy difícil, insisto, tienen una vida, estos instrumentos, muy complicada, porque no es solamente que se adopten, es también que se cumplan y que puedan realmente interpretarse en una forma homogénea. Por eso la Comisión también tiene todo un servicio de compilación de la jurisprudencia que se cumple al amparo de los distintos instrumentos que se realizan allí. Hoy parecería, y esto es como una percepción que existe, que hay más interés en la modernización de legislaciones mercantiles de países, sobre todo en vías de desarrollo, que en la propia armonización, que sigue, o por supuesto no se puede negar que sigue siendo un objetivo principal de la Comisión, pero lo que más interesa realmente es llegar a los puntos de vanguardia en los distintos asuntos en que se ocupa tanto la Comisión como los grupos de trabajo. Aquí hay un punto de derecho comparado que naturalmente cualquier comparatista observará inmediatamente, y es que la efectividad de las normas de comercio internacional depende en altísima medida de la legislación interna de cada Estado. Y aquí hay que recordar un poco las concepciones de Roscoe Pound de comienzos del siglo pasado, que hacían distinguir entre el derecho en los libros y el derecho en la realidad, lo que se conoce como law in the books y law in action, porque cuando esa brecha es muy grande, cuando hay una distancia muy grande entre los textos legales y lo que sucede en la práctica judicial, en la práctica contractual, pues el sistema deviene deficiente y consecuentemente, a pesar de que esté armonizado teóricamente en términos sustantivos, la realidad práctica puede diferir de manera sustancial. Quiero enfatizar en este punto porque me parece que la armonización no se limita exclusivamente a la adopción de textos parecidos, a la adopción de pautas semejantes en materia de derecho. La armonización va mucho más allá e implica naturalmente que esas normas realmente sean ejecutadas efectivamente y cumplidas por las distintas partes que participan en esta clase de negocios. Muy bien. Otro tema que también suele ser un cliché, tal vez un lugar común, es que todo lo que se tramita en UNCITRAL es derecho mercantil. Y en realidad uno se encuentra con instrumentos, por ejemplo, en materia de licitaciones públicas, public procurement. UNCITRAL se ha ocupado muchísimo en el asunto de cómo el Estado contrata con los particulares y para ese efecto ha producido importantes instrumentos normativos de la Comisión y de los grupos de trabajo. Y realmente en estos temas hay que reconocer que hay una gran relevancia del derecho público, del derecho administrativo, de manera que no existe esa dicotomía tajante, yo diría casi maniquea, de los países de Europa continental, particularmente de Francia, que se heredó en países de América Latina, en que lo de derecho comercial se separa del derecho civil y lo del derecho privado se separa claramente del derecho público. La Comisión en realidad asume una gran cantidad de tareas que son interdisciplinarias en sentido jurídico, es decir, que tratan asuntos que son importantes para el comercio internacional, aunque no se relacionen o que no tengan una conexidad directa con el derecho mercantil. Muy bien, yo creo que vale la pena pasar a analizar más bien los mecanismos de actuación, los mecanismos de acción que tiene la Comisión. Por supuesto, trata de fomentar la participación en convenciones internacionales y, como decía anteriormente, procurar que haya una interpretación homogénea de los distintos instrumentos que se han proferido por la Comisión. Los textos son esencialmente convenciones internacionales, leyes modelo, guías legislativas, notas y algunos otros instrumentos. El método de trabajo es bien curioso y creo que eso también ha sido bastante desarrollado por la doctrina. El método de trabajo no es un método como el que ocurriría en un congreso o en una asamblea legislativa de las que uno conoce de los estados, donde hay votaciones mayoritarias y de hecho mayorías calificadas para la adopción de ciertas determinaciones, mayorías ordinarias para las leyes comunes.
En realidad lo que se procura normalmente es un consenso. Y yo diría, no sé si el profesor Illescas me dé la razón en esto, pero la labor del presidente de la comisión es muy compleja porque tiene que identificar el consenso dentro de una diversidad de opiniones. Es decir, el presidente finalmente dice, bueno, creemos que este artículo debe decir esto y no lo otro, y eso lo hace más o menos contando cuántos dijeron una cosa, cuántos dijeron otra, pero no tiene el instrumento de las mayorías. Es mucho más fácil, es muchísimo más fácil administrar un órgano legislativo cuando uno puede contar votos y decir hay 51 a favor y 49 en contra, de manera que la posición que sacó 51 gana. Aquí el consenso es una figura muy extraña porque se trata de que más o menos haya un acuerdo, a pesar de que subsisten una cantidad de voces disidentes que están terciando por una posición contradictoria. Entonces, a mí me pareció en lo personal, después de haber presidido asambleas de accionistas y hecho trabajos en grupos colegiados de otra naturaleza, que es tremendamente difícil este concepto del consenso, entre otras cosas porque realmente los únicos que tienen derecho a voto son los 60 países miembros de la Comisión, y sin embargo ahí habla el representante de la Unión Europea, habla el NATLAW, habla el señor de la American Bar Association, y todo eso se suma a las posiciones en favor y en contra de una determinada posición. El pretexto que se da es que el hecho de que no se vote por mayoría le permite a los observadores también tomar decisiones y participar en los procesos de decisión de la comisión. Las técnicas. Hay un mecanismo bastante flexible que está integrado por 3 niveles distintos: técnicas de carácter legislativo, técnicas de carácter contractual y técnicas puramente explicativas. Dentro de las legislativas tenemos las convenciones. Las convenciones realmente son tratados públicos, tratados multilaterales que son suscritos por los estados que quieren adherir a ellos y posteriormente ratificados a través del canje de los instrumentos respectivos y normalmente convertidos en legislación interna previo el trámite que se da en cada uno de los estados. Las leyes modelo, que son tal vez las más famosas, las más conocidas, son textos no vinculantes, ofrecen simplemente unas pautas que reflejan el estado del arte y el consenso internacional sobre mejores prácticas en distintas materias. Son recomendaciones realmente para actualizar las legislaciones de los estados y naturalmente actúan como un vehículo para la modernización de las legislaciones. Las guías legislativas, fíjense ustedes, vamos disminuyendo la intensidad y la importancia de los instrumentos, son unas recomendaciones generales, unas explicaciones acerca del sentido en que el legislador debería desarrollar las soluciones legislativas para determinadas cuestiones. Y finalmente, disposiciones modelo, que son recomendaciones para futuras convenciones, y notas, como por ejemplo las notas en materia del procedimiento de arbitraje, que sirven como un instrumento auxiliar, en este caso específico le sirven a los árbitros para preparar los procedimientos que se deben seguir. Luego hay técnicas contractuales, como por ejemplo las cláusulas modelo o las cláusulas uniformes, o conjuntos de reglas que sirven para las personas que van a contratar para resolver un determinado asunto. Y finalmente, las técnicas explicativas de la comisión, como serían, por ejemplo, las guías jurídicas, las guías de prácticas y las declaraciones interpretativas. Ya decía anteriormente que la comisión recopila a través de un sistema que se llama Cloud las distintas determinaciones que se profieren en todas partes del mundo con respecto a los instrumentos legislativos de la Comisión. Por ejemplo, hay una copiosa jurisprudencia en materia de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías que nos muestra cómo se ha interpretado en distintos contextos concretos en diversas partes del mundo esta convención.
El servicio técnico de la Comisión apoya naturalmente mecanismos de interpretación uniforme y hace de vez en cuando seminarios con expertos para tratar de promover esta clase de interpretaciones homogéneas de los textos. Como dato curioso y que resulta verdaderamente fascinante para quien no haya acudido a una sesión de la Comisión o de cualquiera de los órganos de la ONU, todo lo que ocurre allí transcurre simultáneamente en 6 idiomas diferentes, que son los 6 idiomas originales de la Comisión de las Naciones Unidas, de la organización, que son, si mal no recuerdo, el inglés, el francés, el español, el chino, el ruso y me falta el árabe. Esos son los 6 idiomas en que simultáneamente se siente uno una especie de torre de Babel, donde hay una traducción simultánea permanente de todo lo que va ocurriendo en las deliberaciones, y los registros que se hacen posteriormente de los textos están publicados en los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, disponibles, por cierto, para que ustedes los puedan consultar en la página de internet de la CENUDMI, desde luego en el idioma castellano, que es uno de los idiomas oficiales de la CENUDMI. Por último, menciono algunos de los grandes logros. La Comisión de las Naciones Unidas en materia de compraventa internacional de mercaderías, la Ley Modelo de Arbitraje, la Ley de Conciliación Comercial Internacional, la Guía sobre la creación de un registro de garantías reales o mobiliarias, la Guía sobre operaciones garantizadas, la Guía Legislativa sobre el régimen de insolvencia, la Ley Modelo sobre insolvencia, la Ley Modelo sobre transferencias internacionales de crédito, la Ley Modelo sobre firmas electrónicas, en fin, una gran cantidad de textos que están a disposición de todos los estados para desarrollar sus propios instrumentos. Dicho sea de paso, yo creo que el país que yo represento, Colombia, ha sido un alumno muy aplicado de la UNCITRAL. Nosotros en Colombia hemos seguido en la modernización del derecho mercantil colombiano transcurrida en los últimos 10 años. Hemos hecho la tarea bien cumplida de actualizarnos a partir de lo que la UNCITRAL viene proponiendo. Y de hecho tenemos la ley de insolvencia transfronteriza, tenemos la ley de garantías mobiliarias, tenemos la ley de arbitraje internacional, somos suscriptores de la Convención de Viena, adoptamos los principios sobre licitaciones públicas o public procurement, en fin. Todos estos instrumentos nos han permitido ir mejorando la infraestructura normativa y yo creo que es de eso exactamente de lo que se trata esta comisión. Para concluir, diría que la armonización normativa sigue siendo realmente de una gran importancia en el derecho mercantil. Es cierto, es indudable que un sistema armonizado facilita o promueve la inversión, la movilidad de capitales, el libre comercio, y creo yo que la CENUDMI es tal vez el ámbito más adecuado internacionalmente, universalmente, para la armonización de las materias de su competencia. Creo yo, y insisto en el ejemplo colombiano, que me parece un buen ejemplo en esta materia, que los países de América Latina podemos realmente beneficiarnos del trabajo que se cumple en la Comisión de las Naciones Unidas. Por último, creo también que nuestros países pueden aportar ideas, pueden aportar desarrollos específicos, como lo hicimos en el grupo de trabajo número 1 al proponer una ley modelo en materia de sociedades por acciones simplificadas. Por último, quiero reiterar mi enorme agradecimiento a la doctora Vilma Sánchez por su amabilidad, a todos ustedes por su atención. Es realmente un placer enorme estar en Costa Rica. Muchísimas gracias.